El club de oficiales de Fort Myer estaba inundado de legado. El aire estaba impregnado del aroma a cuero viejo, cera para pisos y el orgullo colectivo de dinastías militares que se remontaban a generaciones. A mi alrededor, uniformes impecables se movían con seguridad en corrientes de azul y oro. Los metales en sus pechos reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. Me encontraba junto a mi familia, un satélite silencioso orbitando su brillante estrella. Esta noche no era para mí, sargento Miller. No, esta noche era para mi hermanastro, y yo solo era parte de la escenografía, un discreto elemento de utilería para completar el retrato familiar. Mi padre, un coronel retirado del ejército que creía que el valor de un hombre se medía en zip y despliegues, estaba en su hábitat natural. Se reunió con un círculo cerrado de sus antiguos compinches de West Point y algunos oficiales más jóvenes que seguían atentamente cada palabra. Su voz, un familiar estruendo de plaza de armas que podía sentir en los huesos, atravesó los murmullos corteses del salón de recepciones. Reía, radiante de orgullo, tan inmenso que era prácticamente una presencia física. Entonces sus ojos me encontraron y vi el destello de una idea formándose, una oportunidad perfecta para hacer que su sol favorito brillara aún más usándome como sombra. Hizo un gesto vago en mi dirección, un gesto desdeñoso de muñeca que borró mis años de servicio en un instante. 7 idiomas, bramó, y el pequeño grupo a su alrededor guardó silencio para escuchar. Una completa pérdida de tiempo. Mi hijo Mark solo necesitaba aprender uno, el lenguaje de los líderes del frente. Una oleada de risas agudas, aduladoras y dolorosamente fuertes me invadió. Fue como un golpe físico que me dejó sin aire. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con un destello de lástima, la mayoría con simple diversión. Vi a mi hermanastro Mark, de pie junto a nuestro padre, sonreír con sorna. No era solo una broma a mi costa, era un veredicto público pronunciado frente a sus compañeros. En su mundo, en el único mundo que él valoraba, yo era irrelevante. Toda mi carrera, las habilidades por las que había luchado, todo lo que había logrado, se había reducido a un chiste vacío para que mi hermano quedara mejor. Me ardía la cara con una vergüenza que me resultaba familiar. Y lo peor, mientras me ardía la cara y se me encogía el estómago, ni siquiera me sorprendí. Era solo el eco más fuerte de una historia que me habían contado toda la vida. Esa risa me siguió fuera del club y resonó en la quietud estéril de mi habitación de hotel. De pie frente al espejo, aún sentía el calor en la cara, un rubor fantasma de vergüenza que se negaba a desaparecer. Siempre fue así, un solo comentario descuidado de mi padre podía arruinar años de mi propia y firme confianza. Esta humillación pública no era una herida nueva, era la reapertura de una vieja, una cicatriz que había arrastrado desde que tengo memoria. Era la verdad fundamental de mi familia, la historia que se contaban a sí mismos y al mundo, la historia del hijo de oro y su extraña y superflua hermanastra. Mi hermanastro Mark era el héroe predilecto de la familia, el hijo del que mi padre hablaba con una reverencia generalmente reservada para generales de 5 estrellas. Había seguido el plan que mi padre le había trazado desde niño, los deportes adecuados, los amigos adecuados y finalmente los sagrados pasillos de West Point. Era un oficial de infantería, el clásico soldado estadounidense de los carteles de cine. Y para mi padre, Mark era su propio legado hecho realidad. Su camino era recto, ancho y pavimentado, y nuestros padres eran el entusiasta equipo de construcción, superando todos los obstáculos y llenándolo de recursos. Cada logro, por pequeño que fuera, era motivo de gran celebración. Recuerdo el día que se graduó del entrenamiento básico, incluso antes de ir a West Point. Mi padre y mi madrastra le compraron un Jeep Wrangler flamante, rojo brillante y reluciente. Era un monumento a su potencial. Cuando le entregaron las llaves, no solo vi un coche, vi la cuenta regresiva en mi propio libro de cuentas. El curso avanzado de idiomas en el extranjero lo pagué yo mismo con 2 trabajos. La laptop rota que necesitaba para mis estudios y que tuve que reemplazar con mi propio dinero. La década de escuchar que el dinero escaseaba cada vez que necesitaba algo. Todo estaba allí, reflejado en la brillante pintura roja de su premio inmerecido. Mi madrastra, Linda, una mujer que consideraba las opiniones de mi padre como si fueran palabra santa, era la principal impulsora de esta narrativa. Ella era quien me daba palmaditas en la mano y me decía que mi pasión por los idiomas era un pasatiempo encantador. Después de alistarme me decía,
Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutas, cariño, pero la carrera de Mark es la que cimentará el legado familiar. No había malicia en su voz, lo cual, de alguna manera, era peor. Era simplemente una certeza simple e inquebrantable en su mente, una verdad tan obvia como el cielo azul. Su hijo estaba construyendo un imperio, yo estaba construyendo un castillo de arena. El día que recibí mi carta de aceptación en el Instituto de Idiomas de Defensa fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. El DLI es legendario en el ejército, un crisol académico diseñado para forjar expertos lingüísticos bajo una enorme presión. Encontré a mi padre en su estudio con la carta temblando de emoción en mi mano. La miró con expresión indescifrable y me la devolvió con un gruñido. Un lingüista, dijo, volviendo a sus papeles. Así que serás la secretaria glorificada de algún general. Mark estará al mando de esos generales algún día. Así, sin más, mi logro monumental fue barrido a la basura. La idea de que mi intelecto pudiera ser un arma, que mi mente pudiera ser un campo de batalla, le era completamente ajena. Esta era la falsa narrativa que regía nuestras vidas. La verdadera fuerza era ruidosa, física y llevaba una insignia de infantería de combate. Mark era un soldado de verdad. Yo, con mis auriculares, libros y mi autorización de seguridad de alto secreto, no lo era. Cuando me gradué de mi entrenamiento individual avanzado como graduado con honores, prácticamente tuve que rogarle a mi padre que asistiera a la ceremonia porque, según él, no es tan importante como una graduación de West Point, ¿verdad? Llegó tarde y se fue temprano, cumpliendo con su deber. Nunca intentaron comprender lo que realmente hice. Mi trabajo como lingüista criptológico del ejército de EE y U era un misterio que no les interesaba resolver. En su mente, yo estaba sentado en un escritorio en un sótano sin ventanas traduciendo documentos aburridos. No podían imaginar la realidad, las tensas horas dedicadas a escuchar información crucial, los despliegues a lugares que solo veían en las noticias, el peso de saber que una sola palabra malinterpretada podía tener consecuencias devastadoras. Mi mundo era de precisión silenciosa y letal, pero como no implicaba gritar ni derribar puertas, simplemente no contaba. Era una carrera fantasma, invisible para las dos personas cuya validación una vez anhelé más que nada. Acostada en mi cama en el hotel esa noche, con la risa del coronel aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que nunca elegirían ver mi valor. Así que decidí que ya no esperaría su permiso para ser vista. Algo dentro de mí cambió esa noche. La humillación en el club no fue la causa, fue solo el catalizador. Al levantarme del borde de la cama del hotel, los años de resentimiento silencioso y la desesperada esperanza de una pizca de aprobación finalmente se evaporaron, dejando tras de sí una calma fría y dura. La guerra emocional había terminado porque deponía las armas. Ya no lucharía por un lugar en su mesa, simplemente dejaría de pedirles permiso para existir en mi propia verdad, para ocupar mi propio espacio. A partir de ese momento ya no sería su hija invisible, sería la sargento Miller. Verán, mi familia se basaba en información errónea. Creían que me habían invitado por lástima Casey a este prestigioso evento, para acompañarlos a presenciar el momento de gloria de Mark. La verdad era algo que no podían imaginar. Estaba allí porque me lo habían solicitado específicamente. Mi mando me había asignado a este evento con un único propósito crucial: servir como traductor oficial y enlace cultural para un visitante VIP. Esa persona tan importante era el general Andrzej Nowak de las Fuerzas Armadas Polacas, un general de 4 estrellas, un socio clave de la OTAN y un hombre de una importancia estratégica descomunal. Mi presencia no era social, era misionera. Mis recibos no eran mensajes de texto furiosos ni fotos antiguas. Mis recibos eran las mangas impecables y perfectamente planchadas de mi uniforme militar colgado en la puerta. Eran la autorización de seguridad de alto secreto que me daba acceso a habitaciones e información con la que mi padre ahora solo podía soñar. Eran los detallados informes de inteligencia que se encontraban sobre el escritorio, describiendo la carrera del general Nowak, sus inclinaciones políticas e incluso su estilo personal de conversación. Mi familia creía que era un invitado. En realidad, yo era un agente designado, un especialista desplegado para asegurar que este compromiso diplomático de alto riesgo se desarrollara sin contratiempos. Y mi plan de venganza era sencillamente hermoso. No iba a hacer nada. No iba a organizar una confrontación dramática ni a preparar un discurso mordaz.
Mi padre y mi hermanastro habían pasado años construyendo una jaula de arrogancia y condescendencia a su alrededor. Solo tenía que hacer mi trabajo. Cumpliría con mis deberes con la discreta excelencia para la que me habían entrenado en el ejército y los dejaría entrar solos en la jaula. Su ignorancia era la cerradura y su orgullo la llave. Mi única tarea era quedarme de brazos cruzados y dejar que la giraran. Así que comencé a prepararme. No había ira en mis movimientos, solo una precisión deliberada y concentrada. Preparé mi uniforme, revisando cada cinta e insignia. Pasé una hora repasando mi material informativo, memorizando los nombres y rostros de la delegación polaca y refrescando mi memoria sobre los detalles de su etiqueta militar formal. Practiqué algunas frases, no los saludos sencillos, sino el lenguaje complejo y respetuoso que se requiere al dirigirse a un hombre de la talla del general Noax. Estaba afinando mis herramientas, no por malicia, sino por deber profesional. Mi atención ya no estaba en el pequeño y mezquino mundo de mi familia, estaba en la misión. Al terminar me paré frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña herida que suplicaba una palabra amable. Era una suboficial del ejército de los Estados Unidos. Tranquila, capaz y con el control absoluto. Tenía mis órdenes y mi propósito. Tenía mis órdenes, tenía mi deber. No necesitaba una confrontación. La verdad era mi arma. Y el momento perfecto para desplegarlo fue cuando caminaba hacia nosotros. Al regresar al club de oficiales, el aire sabía diferente. La confianza que me inspiraba no era prestada ni fingida, era mía, forjada en aulas y ejercicios de campo de los que ellos desconocían todo. Esta vez no me incliné por la órbita de mi familia. En cambio, me ubiqué cerca de la entrada, un lugar que me permitía ver claramente toda la sala. Fue una decisión profesional, era la posición de observador, protector, alguien de servicio. Mi familia, sumida en su burbuja de autoelogios, ni siquiera se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados con el evento principal, la continua celebración de Mark. Mi padre estaba en la cima de su rendimiento. Tenía el brazo sobre los hombros de Mark, desfilándolo como un pony de exhibición premiado. Estaba contando una historia sobre la época de Mark en West Point, con la voz resonando con una nostalgia forzada. Mark, por su parte, interpretaba a la perfección el papel del humilde héroe, asintiendo con una expresión estoica ensayada que sabía que era solo una máscara de suficiencia. Observé a mi padre recorrer la sala con la mirada llena de una ambición incansable. Era un rey en su pequeña corte, creada por él mismo, y esperaba la llegada de un poder superior para rendirle tributo. No dejaba de ajustarle las solapas a Mark, colocándolo en su sitio. Quería estar listo para cuando llegaran los verdaderos generales. Entonces un silencio invadió la sala. Las conversaciones más cercanas a la entrada fueron las primeras en apagarse, y una ola de silencio se extendió hacia el exterior. A través de las imponentes puertas dobles entraron dos hombres cuya presencia irradiaba una autoridad que hacía que la fanfarronería de mi padre pareciera una rabieta infantil. El primero era el general Thompson, un oficial de 4 estrellas del ejército de los Estados Unidos, un hombre de reputación legendaria. A su lado estaba el general Andrés Noack, su homólogo polaco. Su uniforme, adornado con medallas que yo sabía, representaba toda una vida de servicio en el frente del flanco oriental de la OTAN. A mi padre se le cortó la respiración, empujó a Mark un paso adelante, como un titiritero que preparaba su premio para la presentación perfecta. Este era el momento que había estado esperando. Mientras los dos generales se acercaban, el general Noack se inclinó y le dijo algo al general Thompson con una fluida y rápida conversación. Era una pregunta compleja sobre las estructuras de mando operativo conjunto. Vi alzar la mirada del general Thompson, sus ojos escudriñando a la multitud, no con confusión, sino con un propósito específico. Buscaba su enlace, me buscaba o si buscaba a mí. Mi padre, mientras tanto, vibraba de anticipación. Una amplia sonrisa de bienvenida se dibujaba en su rostro. Pensó que venían por él. Él y Mark se quedaron allí, con el pecho inflado, listos para recibir sus elogios. No tenían ni idea de que solo eran un decorado. Respiré hondo y di un paso al frente. Mi movimiento fue preciso y preciso. Abriéndose paso entre la multitud, me coloqué en posición de firmes a pocos metros de los generales y, mirando directamente al general Noack, respondí con perfecta formalidad, no solo respondiendo a su pregunta, sino añadiendo una aclaración sobre los próximos diálogos estratégicos. No miré a mi padre, no miré a Mark, eran irrelevantes para mi misión.
El efecto fue instantáneo. El rostro severo y curtido del general Noack se iluminó con una amplia y genuina sonrisa. Echó a mi padre y a Mark por completo, como si no fueran más que estatuas en el pasillo, y se acercó a mí extendiendo la mano. Lanzó una pregunta animada, y yo respondí con la misma intensidad. Éramos dos profesionales hablando el mismo idioma. Nuestra conversación fluía con naturalidad, sin que los dos hombres que me habían considerado un personaje secundario sin valor apenas una hora antes pudieran entenderla. Podía sentir su silencio atónito. Pude sentir que el centro del universo, que siempre había girado en torno a ellos, se desplazaba repentina e irrevocablemente hacia mí. Se quedaron allí, invisibles. Fue entonces cuando el general Thompson, un hombre astuto que no se había perdido nada, vio toda la historia reflejada en el rostro de mi padre, la conmoción, la confusión, el horror incipiente. Se acercó un paso más a mi padre, con expresión indescifrable pero mirada penetrante. Se inclinó ligeramente y, con una voz que no era fuerte, pero que transmitía la inmensa e inconfundible fuerza de la autoridad, lo miró directamente a los ojos y pronunció las 8 palabras que destrozaron su mundo. Coronel, su hija es un activo de seguridad nacional. El silencio que siguió fue absoluto, fue más fuerte que cualquier explosión. Todos los oficiales en ese círculo que se habían reído del chiste de mi padre estaban paralizados. Sus ojos saltaban del general a mí y luego a mi padre. Vi cómo la sangre se le iba del rostro a mi padre, dejándolo pálido y con la mandíbula desencajada, con una expresión de incredulidad. Su bravuconería, su confianza floreciente, todo se desmoronó. A su lado, la sonrisa de Mark se había desvanecido hacía rato, reemplazada por la pálida y desnuda humillación de un niño de oro al que acababan de despojar públicamente de su corona y obligar a presenciar cómo se la colocaban al hermano, al que siempre había ignorado. Y en el silencio resonante que siguió, no sentí rabia ni triunfo, simplemente me sentí libre. Por primera vez en mi vida fui yo quien definió los términos. Continué con mis tareas el resto de la noche, orbitando alrededor del general Noack, asegurándome de que sus conversaciones con los oficiales estadounidenses fueran fluidas. Desde el otro lado de la sala sentí la mirada de mi padre sobre mí. Su mirada no era de orgullo, era de desconcierto, como la de un hombre que intenta leer un mapa en un idioma que nunca ha visto. Estaba observando a un desconocido que casualmente llevaba el rostro de su hija cuando terminó la parte oficial de la recepción y el general Noack se disponía a marcharse. Mi padre vio su oportunidad, me acorraló cerca del guardarropa. Su rostro era una maraña de confusión y una sinceridad forzada. Parecía perdido. No tenía ni idea, tartamudeó con la voz desprovista de su habitual confianza. Fue pequeño y por un segundo casi patético lo que haces. O sea, estoy orgulloso de ti. Simplemente no lo entendía. Era la disculpa de un hombre que no se arrepentía de lo que hizo, sino de que lo atraparan. Intentaba reescribir los últimos 20 años en 20 segundos para reclamar su papel de padre orgulloso ahora que mi valor había sido validado por un hombre más poderoso. No sentí rabia, no sentí nada en absoluto. Simplemente lo miré, asentí con un gesto cortés y profesional y di la última palabra sobre nuestra relación. Disculpe, coronel, dije con voz serena y serena. Necesito escoltar al general. Usar su rango fue una decisión consciente. Era el muro que estaba construyendo entre nosotros, ladrillo a ladrillo profesional. Le indicó que la conexión familiar que creía tener había desaparecido. Ya no era su hija buscando aprobación, era una sargento que se dirigía a un oficial retirado. Me di la vuelta y me alejé sin decir una palabra más, dejándolo solo entre la multitud con la boca entreabierta. No miré atrás. Más tarde esa semana comenzó la esperada avalancha digital. Mi teléfono vibraba sin parar con un aluvión de mensajes y mensajes de voz, un doble ataque de culpa y replanteamiento de la historia. Mi padre enviaba párrafos inconexos sobre cómo solo bromeaba, cómo era de otra generación y cómo siempre había sabido que yo era especial. Todo giraba en torno a él. Luego llegaron los mensajes de Linda, mi madrastra, que, por alguna razón, eran aún peores. Realmente creaste una situación incómoda para tu padre y Mark. Una decía, tienes que entender cómo se veía, los hiciste sentir insignificantes. Aún así no lo entendían, nunca lo entenderían. Pensaban que el problema era su vergüenza, no su crueldad. Me senté en la cama.
Miré la larga lista de notificaciones y no sentí nada más que una silenciosa sensación de fin. Abrí mis contactos, busqué sus nombres y pulsé bloquear. Fue un acto simple y silencioso, pero fue como firmar mi propia declaración de independencia. Unas semanas después, estaba a un mundo de distancia de la política formal de aquel club de oficiales. Estaba en un centro de operaciones tácticas con poca luz en Polonia, participando en un masivo ejercicio conjunto de la OTAN. Los únicos sonidos eran el zumbido sordo de los servidores, el suave clic de los teclados y los susurros concentrados y urgentes de los soldados comunicándose en 3 idiomas diferentes. Pantallas gigantes en la pared mostraban mapas satelitales y flujos de datos cifrados. Este era mi mundo real, este era mi lugar. Estaba conectado a la red, con los auriculares puestos, traduciendo una información crucial que llegaba por la línea. Mi mente corría para captar el matiz, el subtexto, la vacilación en una voz que podía marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. En esa sala a nadie le importaba quién era mi padre, les importaba que yo fuera rápido, preciso y el mejor en lo que hacía. Aquí no fui un cómplice ni un chiste, era un recurso valioso. Una tarde recibí un correo electrónico cifrado en mi bandeja de entrada. Era de la oficina del general Thompson. Adjunto había una carta formal de reconocimiento por mi desempeño durante la visita del general Noack. Detallaba mi consumado profesionalismo y mi invaluable apoyo lingüístico, y destacaba cómo mi experiencia había contribuido directamente al fortalecimiento de las relaciones con los aliados. Leí las palabras una y otra vez. No era el elogio vano de alguien que intentaba salvar las apariencias, era real, era una prueba tangible de mi valía, ganada con mi propia habilidad y dedicación, y firmada por un general de 4 estrellas. Una calidez serena y sólida me recorrió el pecho. Un sentimiento de orgullo que era completamente mío. Un tiempo después me enteré por los rumores de que mi padre, como era previsible, se había apropiado de toda la historia. Ahora presumía sin parar ante sus amigos de su hija, la arma secreta, que habla con generales. Contaba la historia como si la hubiera sabido desde el principio, un padre orgulloso que observa a su brillante protegida llevar a cabo su misión secreta. Escucharlo ni siquiera le dolió. Era solo el ruido de una emisora de radio lejana que ya no escucho. Podía contar las historias que quisiera. Se las contaba a un mundo que yo había dejado atrás, y sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Pasé toda mi vida intentando aprender su lenguaje de aprobación. Pero resulta que el único idioma que importaba era el mío. Si alguna vez has tenido que dejar de traducir para quienes se niegan a escucharte, comparte tu historia en los comentarios. Te veo y te escucho.